Día del Himno Nacional Argentino. Estamos transitando el mes de la Revolución de Mayo, que va a tener su punto cúlmine el 25 de mayo con la celebración de la fiesta patria. Y para hablar del himno lo tenemos a Omar Izaguirre, nuestro historiador. Buenos días, Omar. Muy buenos días, Marcelo. Un gusto de saludarte y por extensivo a la audiencia del programa. Un gusto también tenerte contigo. Bueno, Día del Himno, Omar, pero un himno que ha sido, digamos, el que nosotros cantamos en los colegios, en los actos, un himno más corto que el que se hizo originalmente, ¿no? Sin dudas, verdaderamente esta fecha, esta recordación, siempre nos trae a una historia bastante extensa y algo compleja del himno nacional argentino actual, que ya no se canta tanto, más bien se tararea, de acuerdo a la masividad de los acontecimientos deportivos. Pero efectivamente, en 1813, el triunvirato que gobernaba en ese momento las Provincias Unidas del Río de la Plata le pide al Cabildo de Buenos Aires que sancione o consiga que se escriba una letra acorde a los acontecimientos que había tenido la región en ese momento. No nos olvidemos que todo esto es consecuencia del 25 de mayo de 1810 Claro. y su antecedente, que fueron las invasiones inglesas, todo ello concluido, digamos, victoriosamente por los patriotas de aquel tiempo. Entonces es cuando eh, ya venía escribiendo un joven Vicente López y Planes, porque hubo mucho fervor. Yo sigo siempre la lira argentina, que es de Barcia, por la fidelidad que muestra en todos estos acontecimientos. Y allí es cuando la Asamblea General del año 13, que era una asamblea constituyente, y dejó la marca en una serie de acontecimientos, determina aprobar la marcha patriótica que había escrito don Vicente López y Planes, como digo, y se le va a encargar a un discípulo español, a un catalán, a don Blas Parera, que componga una pieza musical. Después vendrá algo que poco también la historia discute un tanto, sobre el estreno. Da la sensación, habría que ser generoso y amplio, de que probablemente se haya hecho un ensayo en privado en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, y la propia Mariquita acompañada al piano, porque la escritura hecha por Parera de música era para piano. Y esto lo señalo porque en pocos segundos completo la intención. La cuestión es que el 11 de mayo de 1813, la Asamblea aprueba la marcha patriótica y, como digo, está la versión de Mariquita y sí el estreno el 28 de mayo de 1813, es decir, se fueron dando los sucesos de manera muy rápida. En el Teatro Coliseo se escucha por primera vez la marcha entonada por una comparsa de niños que estaban ataviados. Y bueno, de allí en adelante quedó la sensación de que en todos estos acontecimientos, porque no había grandes posibilidades de que todo el público tuviera acceso. De modo que quedó esa fórmula de que cada vez que hubiera funciones importantes en el Teatro de la Comedia, se tenía que iniciar el programa entonando, por supuesto, era mucho más extenso, como vos señalabas, Marcelo, se va a ir abreviando con el tiempo. Hay que decir que en un tiempo se dejó de entonar y va a ser en 1847 cuando don Juan Pedro Esnaola, en función de que se habían perdido
las partituras originales hechas por Blas Parera, y él, en base a su extraordinaria memoria, bueno, va a recomponer el himno. De ahí en más hay una historia que abarca a Julio Argentino Roca en su presidencia, en su segunda presidencia, va a hacer que sea obligatorio. De todas maneras, el himno nos transporta a, al siglo pasado, al siglo XX, cuando recién en 1928 se lo convirtió en himno nacional argentino, y un decreto de la Revolución de 1944, el decreto 10.302, ya le pone la obligatoriedad. De todas maneras, es la canción probablemente más infantil que tengamos en memoria la mayoría de los argentinos. Así es. Que ya desde el jardín la venimos cantando. Nos fueron enseñando. Sí, señor. Y seguramente cuando uno habla de una canción, así es, un tema de memoria, es el himno. Muy bien, Omar, muchísimas gracias por tu participación. Bueno, felicidades entonces, muchas gracias de nuestra parte por recordar el acontecimiento, como todos los símbolos nacionales. Ha sido la palabra de Omar Izaguirre. Último momento, la Cámara de Almaceneros rechaza los cambios en la ordenanza de las grandes superficies comerciales. Hasta el próximo martes.